En el primer minuto de juego, ocasión de gol para el Valencia. John García está a punto de marcar. Un Valencia que inició el encuentro con una alineación revolucionaria, dejando a Nando en el banquillo. Inmediatamente después, lanzamiento de falta de Fernando Hierro, contestación del Valladolid a la anterior ocasión del conjunto valenciano. A los 14 minutos de partido, Zurdi hace falta sobre Patri, una de las múltiples acciones que estos dos jugadores han protagonizado a lo largo del encuentro. Saca Peña la falta, el balón va a llegar a Alberto, que consigue el primer gol del encuentro, tanto con el que el Valladolid se adelantaba en el marcador. Gol anotado por su delantero centro. Este gol dio paso a una fase de aburrimiento con todo el juego acumulado en el centro del campo. Un aburrimiento que solo se iba a alterar a los 23 minutos, cuando los jugadores valencianistas reclamaron penalti por una entrada de Hierro a Fernando. El pase es de Zurdi, posteriormente va a tocar de cabeza a John García y la entrada de Hierro al jugador Fernando del Valencia. Una acción que hemos ralentizado para observar esa entrada de Hierro al jugador del Valencia, Fernando, en el área del Valladolid. Solo 9 minutos después, Peña y Damián no controlan la posesión del balón. Va a recuperar la pelota Fernando y su posterior centro será rematado por John García. Es el segundo gol del encuentro, el del empate a 1. En las repeticiones podemos ver cómo el disparo de John García tocó en un jugador del Valladolid, en concreto en Alvis, descolocando al yugoslavo Radnić. Con este resultado se llegó al descanso. La segunda parte comienza con cambios en el Valencia. Nando sustituye a un defensa, Rever. Cantatore reacciona, dialoga con Moya, jugador que instantes después va a sustituir a Fonseca. En esta segunda parte dominó más el conjunto local, aunque sin crear muchas ocasiones ante la portería del Valencia. Utilizó a 5 defensas. Una de las aproximaciones ofensivas del cuadro local, ese disparo de Peña. Con el empate a 1, el Valencia trató de defender, aunque también dispuso de alguna ocasión, y más claras que las de su rival, como esta del mexicano Flores. Consciente de su condición de local, el Valladolid movió sus bases ofensivas. Jankovic sustituye a Peña. El cambio no mejoró el juego de ataque del equipo de Cantatore, volcado incesantemente sobre la portería del Valencia, pero con mayor efectividad para su rival. El lanzamiento vuelve a ser en esta ocasión de Flores. Buen arbitraje de Urizar Azpitarte, que mostró 7 cartulinas amarillas, aplicando las conclusiones del recientemente celebrado cursillo de árbitros. Y una de las últimas cartulinas está a Hierro por esa entrada a Fernando. Segunda cartulina amarilla para el jugador llamado por Luis Suárez para la última convocatoria de la selección. La entrada sobre Fernando, jugador del Valencia. En los últimos minutos, Espárrago da entrada a Torres por Zurdi. Valencia llega a jugar hasta con 6 defensas y, sin embargo, es el equipo que sigue atacando con más claridad de ideas. La falta ha sido de Alvesa y el lanzamiento de Nando. La penúltima ocasión de gol de todo el encuentro, porque la última le corresponde al Valladolid. De lujo, el Barcelona.